Nada, bienvenidos todos a esta mesa en la que vamos a hablar sobre finanzas sostenibles y ese palabra difícil de decir que es la bancabilidad de los proyectos relacionados con los gases renovables. Para ello contamos con Jerusalén y con Jorge. Y por hacer un poco de preámbulo y un poco de contexto, yo creo que estamos en un mundo que cada vez más consciente de la necesidad de proteger nuestro planeta y que precisamente esa inversión en energías limpias y sostenibles, pues más que una prioridad, que lo es una obligación, ¿no?, para todos y especialmente para las compañías. Porque es importante hablar de finanzas sostenibles. Yo creo que la sostenibilidad que hace unos años se ligaba únicamente al medio ambiente o al mundo verde, ahora ha ganado otros espacios, sobre todo hablando de viabilidad financiera a largo plazo y de otro concepto que hablaremos a lo largo de la mesa, como es el impacto social, ¿no?, que se ha convertido en un elemento bastante relevante. Pues en este contexto los gases renovables, especialmente el hidrógeno verde y el biometano, juegan ya un papel, pero se van a convertir en actores determinantes de ese proceso de descarbonización que, como hemos estado viendo durante todo el día, pues el sector del gas ha apostado de una manera bastante decidida y bastante fuerte. Cuando hablamos de proyectos renovables, yo creo que todos somos conscientes un poco de las incertidumbres que orbitan alrededor de esos proyectos, tecnologías no testadas o nuevas tecnologías que pueden funcionar muy bien en el ordenador, pero que luego hay que llevarlas a la realidad. Esas infraestructuras que son necesarias en la mayor parte de los proyectos. Y luego algo de lo que se ha hablado mucho en la anterior mesa y a lo largo de toda la mañana, y es un poco esa incertidumbre regulatoria que todos los que estamos relacionados de alguna manera con el sector energético, pues lo hemos tenido que acomodar a nuestro día a día, ¿no?, y hacerlo algo común. De todo esto vamos a hablar en esta charla, pero sí me gustaría, y ya os doy la palabra, empezando con Jerusalén, que habláramos un poco como marco de juego de estas diferencias entre el hidrógeno renovable y el biometano desde dos puntos de vista o dos aspectos. Uno, desde la parte más sostenible y otra desde la parte más financiera como atractivo para el inversor. Así que, Jerusalén, todo tuyo. Muchas gracias, Miguel. Antes de que empieces a hablar, perdona, sí me gustaría que, como sois dos, pues que no convirtamos esto en una tertulia de televisión, pero que os podéis ir alternando sin que yo os tenga que ir dando la palabra. Así que cuando quieras. Yo soy muy educado y no te voy a interrumpir. Interrumpe si quieres. Muchas gracias, Miguel, y gracias a Sedigas por habernos invitado a esta mesa que yo creo que siempre tiene un punto, ¿no?, el hablar de financiación. Cuando estamos hablando de cosas tan técnicas y cuando uno escucha las mesas anteriores, pues efectivamente aprende un montón, ¿no? Pero luego después llega el momento de la verdad y todo esto hay que financiarlo, y ahí es donde está muchas veces la madre del cordero, tanto en las tecnologías como en todo lo que hemos hablado de regulación y fundamentalmente también en la parte de financiación. Cuando hablamos de sostenibilidad y podemos combinar en una conversación el sector energía y el sector financiero, que son los dos sectores que nos van a marcar el futuro sostenible en el mundo, pues es un privilegio. Así que gracias a Sedigas por esta invitación. Tú hacías una cuestión muy importante porque cuando hablamos en Europa de sostenibilidad, no siempre los primeros que aparecen en la lista son los biogases, o por lo menos el biometano no es el que está el primero de la lista, ¿no? Siempre hablamos primero de renovables, hablamos mucho de hidrógeno, cada vez más hablamos de hidrógeno, pero no hace mucho tiempo hemos empezado a hablar también de biometano y otros biogases que juegan un papel fundamental en la descarbonización. Y yo creo que esto tiene un origen básico, y es que no estábamos muy de acuerdo en que el objetivo tenía que ser la descarbonización y el net zero, o que el límite planetario estaba claro en el 1,5 grados, que ahora mismo ya es un consenso. Y a partir de este momento, ahora que ya es un consenso, podemos hablar de todas las tecnologías o de todas las energías que pueden jugar un rol importante en esta ecuación, y los biogases, en concreto biometano, formará parte de esta ecuación, ¿no? Nos decía BlackRock hace unos meses que tenemos un gap de financiación e inversión en tecnologías para la transición energética de en torno a 4 billones anuales de aquí al año 2030. No es desdeñable esta cifra, y eso va a requerir mucha inteligencia corporativa también para poner a jugar
toda esa capacidad de colocar el capital, ¿no? Y en ese marco de colocar el capital, que luego, Jorge, me encantará escucharte, tenemos varios instrumentos que no siempre nos están ayudando mucho. A pesar de ser instrumentos fantásticos y que nacieron con una idea fantástica, no nos están ayudando demasiado. Hablo de taxonomía, o hablo de regulación de reporte, o hablo de otras regulaciones de las que tenemos ahora mismo encima de la mesa en materia de sostenibilidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una conversación que ayer tenía el presidente de la CNMV en la entrega de unos premios en el que animaba a los gestores de activos y de fondos a hacer más lobby en Europa para limitar la regulación en materia de sostenibilidad, ¿no? Y dices, ole. Sí, sí. ¿No? O sea, el presidente de la CNMV anima a un sector a hacer lobby para que la regulación vaya más despacio. Por tanto, cuando nosotros miramos una taxonomía europea, por ejemplo, que pretende ser la hoja de ruta para ver cómo tiene que ser la actividad económica global en nuestro contexto en materia de sostenibilidad y vemos las ausencias tan palmarias que tenemos ahí delante, nos damos cuenta de que son instrumentos que necesitan una revisión, ¿no? Y así efectivamente se está haciendo. Cuando vemos las políticas de inversión de entidades financieras, de agencias o de inversores y vemos algunos tipos de exclusiones, pues nos damos cuenta de que las cosas están cambiando. Si miramos el entorno global y estamos viendo acuerdos como el de la última COP que vivimos en Dubái, donde todas las tecnologías tienen cabida, o cuando vemos a los inversores en esta nueva ola anti-ESG que empiezan a tomar en consideración todas las tecnologías, nos damos cuenta de que algo está cambiando. Y esa sería un poco una conclusión ante esta pregunta que tú estabas haciendo, si Jorge no tiene otra cosa que comentar. No, perfecto, yo complemento a lo que dices. Lo primero, muchas gracias, Edigas, por invitarnos. Enhorabuena por los 50 años y por este foro que habéis reunido un año más, ¿no? Yo creo que lo que decía Jerusalén y la pregunta que hacía Miguel un poco era cómo enfocamos la financiación, que es lo que me toca un poco más la parte de cómo podemos llevar a la descarbonización con la financiación bancaria, principalmente a estas nuevas tecnologías. Yo creo que los gases renovables son un hecho, no es algo que viene y que está desarrollándose. Si yo creo que por diferenciar las dos partes y las dos tecnologías, la parte del biometano es un hecho en Europa, es un hecho que está sucediendo en España y, lógicamente, tiene un track record por detrás que es más fácil y es donde estamos financiando y estamos apostando por esa descarbonización y por ese cambio, transición ecológica, donde ya no es el renovable puro, sino que también entramos en el biometano y entramos en el hidrógeno, que tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer punto. El segundo punto, yo creo que son dos tecnologías diferentes, tienen una madurez diferente. Como decíamos, yo creo que se ha dicho en las ponencias anteriores, plantas de biogás que se transformen a biometano, pues no sé si estamos hablando en torno a 20.000, que pasas a 1.000 en biometano en Europa. En España yo creo que todavía tenemos en operación 6, 7 y yo creo que esa transformación y ese apoyo claramente va a ser exponencial. O sea, tenemos portfolios y muchas plantas pendientes de esos permisos, de esas licencias, donde la financiación, tanto de capital privado como de financiación bancaria, está ahí. Entonces, yo creo que ese es el primer punto. La parte del hidrógeno, yo creo que se ha comentado en 1000 foros, yo creo que es un desarrollo que viene para quedarse, que se está legislando, que tenemos un problema, uno, con el agua, dos, con la escalabilidad de los proyectos, y esa escalabilidad de los proyectos hace que yo creo que vaya a una velocidad más lenta que la parte del biometano y donde realmente el foco que se va a poner es también cómo se almacena y cómo se transporta, ¿no? Y luego, yo creo que un punto muy importante, hablabas de los inversores y Jerusalén decía, hay apetito, el apetito es tremendo, o sea, hay apetito por el biometano y apetito por el hidrógeno. Entonces, para que nos hagamos una referencia, como ejemplo, el biometano en plantas en Europa, en la parte de Europa del Norte, se están comprando carteras de portfolios a 15, 18 veces EBITDA, con lo cual ya no solo es una necesidad, sino que también está siendo un negocio, con lo cual yo creo que es una doble alegría y se irá regularizando, se irá poniendo un precio más acorde con la realidad, pero yo creo que es algo que está aquí y que es tangible, ¿no? Jorge, hablabas de esa distinción bastante clara entre una tecnología y otra en cuanto a la madurez. No sé si a la hora de abordar la financiación de ambas tecnologías, o sea, contamos con diferentes modelos de financiación, desde los más privados, los más públicos, los híbridos público-privados.
A día de hoy, por lo que veis vosotros, que además tenéis la suerte en Santander de tener una visión global, ¿cuáles crees que son los enfoques más efectivos? Y luego, una segunda pregunta, y aquí podéis evidentemente hablar los dos. En estas tecnologías que no están tan testadas, ¿vale? O que están en un estado de desarrollo un poco menor, si pensáis que deben estar soportadas principalmente por ayudas públicas o por algún tipo de subvención para darles esos impulsos y poder incorporarlas antes al mercado. No, yo creo que el primer mensaje es que todas son necesarias y complementarias, con lo cual que nadie se olvide de ayudas directas o indirectas a determinadas inversiones, porque eso lo que vamos a conseguir es que se acelere todo el desarrollo de lo que tenemos pendiente por hacer, con lo cual yo creo que ese es un punto súper importante. Y a veces parece que como hay un comprador que paga un precio o una prima por recibir ese producto final, como pasa a día de hoy con el biometano, pues ese es un tema que no hay que olvidar por detrás, que cuanto más incentivos haya, como en Europa, si ponemos el ejemplo del biometano, tarifas reguladas, certificaciones, ayudas a la transformación del CAPEX de las plantas de biogás que se transforman en biometano. Todas esas ayudas van a potenciar a que haya un crecimiento exponencial que yo creo que, bueno, si nos comparamos con Europa solo en biometano, estamos yendo a 100, a 300, a 6, con lo cual es una diferencia muy grande que yo creo que en los próximos años se va a converger y que yo creo que el punto principal es pues toda la lista de permisos y plantas que se están esperando a tener ese acceso, porque el dinero está ahí pendiente, capital privado, inversiones y financiación. Con lo cual, ese punto para mí yo creo que es el más importante. Hablabas también, Miguel, tecnologías no testadas o menos testadas, por diferenciarlas. No testadas, yo creo que todos tienen su inversión en I+D, su desarrollo. Es más difícil que una financiación bancaria o inversores que buscan una rentabilidad se metan en desarrollos, como decimos, en primera fase o en early stage, que llaman. Pero sí que es verdad que hay un montón de proyectos, ahora en el mundo de biofuel, principalmente, que han desarrollado durante los últimos años inversiones, tienen plantas pilotos o industriales pequeñas que están desarrollando esa escalabilidad que es tan necesaria. Y esos proyectos sí que se financian. Es verdad que la estructura financiera o la rentabilidad que buscan los terceros es una rentabilidad mayor por el mayor riesgo que conlleva. Pero yo creo que eso está ahí y está, si nos fijamos, yo pongo más, el biometano es maduro. Pero el hidrógeno, ves la cantidad de inversores que se están metiendo, desarrolladores, tecnólogos, y la parte del biofuel, lo mismo. Con lo cual, yo a tu contestación es, hay apetito e interés por inversores en cualquier tipo de tecnología. Es verdad que las testadas y menos testadas yo creo que corren con esa velocidad y también es verdad que compite contra el renovable puro, que ya lo conocemos y lo tenemos bastante maduro, ¿no? Y fíjate una cosa, y es que tampoco estamos en un momento de muchas alegrías, ¿no? Las incertidumbres enormes que estamos viviendo y los momentos económicos tan complejos que estamos viviendo a nivel global en todo el mundo, en diferentes mercados, también nos marca eso, ¿no? Yo ahí sí que sería un poco crítica con el sector financiero en sentido amplio, o sea, no el bancario. Te puedes defender, Jorge. Sí, ahora te voy, puedes que he defender. dicho, soy muy educado. Pero lo entiendo también, o sea, lo entiendo. No hablo solo del bancario tradicional, sino del mundo del proveedor de capital en todos sus dibujos, porque ahora es el momento de la ambición, ¿no? Y ahora es el momento de estar ahí para apoyar el desarrollo de todas estas tecnologías que llamamos algo menos testadas. El entorno en el que vivimos es un entorno que exige inventar, pero no solo inventar porque no exista la solución, sino para hacer escalables soluciones que ya estamos comprobando que existen en distintos territorios o en distintas iniciativas que vienen del ecosistema de innovación, del ecosistema empresarial o del ecosistema emprendedor de personas que se están lanzando a poner soluciones a desafíos de sostenibilidad que tenemos en el mundo. Esas soluciones que empiezan a aflorar necesitan grandes dosis de capital y ahí es donde hay que estar. Después, cuando ya esté probado y sea súper rentable, pues fenomenal, pero ya tendremos poco que hacer. Precisamente el apostar ahora que tenemos riesgo es un rol que todos los proveedores de capital deberían hacer. Pero yo entiendo también que no es un momento de muchísimas alegrías. Solo una cosa más. Este año, 2024, la mitad de la población vamos a ir a votar. Varias veces, algunos. Varias veces algunos. Varias veces algunos. 49% de la población en edad electoral en este mundo vamos a ir a votar. ¿Qué impacto va a tener eso en las políticas públicas de inversión?
en la transición energética, en la transformación de los modelos energéticos en el mundo, en las relaciones entre los mercados y entre los países, en las alianzas que vamos a ser capaces de hacer para convertir España en un gran exportador, en las políticas de sostenibilidad y en un montón de cosas más, ¿no? La transición energética y la transformación del mercado e incluso el dónde va a ir el capital también va a depender de qué es lo que va a pasar en todas estas elecciones en el año. Así que yo entiendo al sector, pero yo les pediría un poquito más de ambición. Yo recojo el guante. Yo creo que aquí la alocación de capital o de balance de los bancos y de inversores yo creo que estaba bastante bien definido. Yo creo que hay, lo que marcaba antes Jerusalén, yo creo que hay dos tipos de etapas, ¿no? La etapa de desarrollo muy inicial y la etapa que es verdad que tenemos que dar un paso hacia adelante, ¿no? Las entidades financieras, los inversores, cuando hay algo un poco más. Y algo un poco más, igual estoy hablando de temas de plantas pilotos donde te están dando una seguridad que, pues al final hemos financiado cosas así que van generando un problema en el retraso, en el plazo de construcción, pero que es un decalaje en el tiempo natural, como la vida misma. Entonces, eso sí que lo asumimos. Vamos poco a poco, vamos financiando y vamos desarrollando. Las que son previas a esas, lógicamente, ahí, volviendo a la pregunta, Miguel, ahí las ayudas son primordiales. O sea, son financiaciones bancarias a una empresa que está desarrollando una idea, un negocio, más unas ayudas que le soportan, ¿no? Entonces, yo creo que es ese mix que hablaba de la colaboración pública-privada que yo creo que ha existido toda la vida, que creo que es necesaria y que impulsará el desarrollo económico y esta transición ecológica y descarbonización, sin duda. Habéis introducido en el debate un poco el siguiente tema que queríamos tratar y era un poco, desde tu experiencia, Jorge, no sé si hay algún tipo de diferencia a la hora de medir los riesgos para una entidad bancaria y el retorno en proyectos de gases renovables versus otros proyectos del mundo energético. Y luego os las hago a la vez y así os vais salpicando un poco las respuestas. Un poco saber el papel que puede jugar la reputación de un proyecto a la hora de lograr una financiación. A ver, yo creo que la evaluación de riesgos la tenemos muy definida, los bancos tienen unos sistemas muy definidos. Vivimos mucho de la experiencia de años atrás, de lo que hemos vivido, de los ciclos, porque hemos vivido muchos ciclos. Las renovables sabemos lo que ha pasado en el pasado, aún así seguimos ahí, pueden cambiar cambios regulatorios, hay muchos matices. Yo creo que el balance que se aloca para todos los proyectos renovables tradicionales, lógicamente, tiene una seguridad mucho mayor, tiene una rentabilidad menor, es más estable, tiene unos riesgos menores. Yo creo que están creciendo todos estos nuevos proyectos o desarrollos de descarbonización donde nos fijamos realmente es la regulación, nos fijamos en los ingresos, si son tipos fijos, variables, nos fijamos en temas muy concretos del plazo de la vida de los activos, que yo creo que ese es un punto muy importante que a veces parece tenemos que apoyar inversiones, pero es verdad que tampoco sabemos cuál es la vida útil de esos activos, ¿no? Entonces, estamos haciendo estimaciones, sabemos cuánto duran los renovables, los eólicos, tenemos una experiencia de atrás bastante relevante. Entonces, yo creo que aquí, cuando hacemos una evaluación de riesgo mitigante y rentabilidad esperada, pues metes en la coctelera todo. Luego también, lo que no nos tenemos que olvidar es hay ciertos proyectos que necesitan clientes sólidos y desarrolladores que tienen por detrás, que tienen la idea y el conocimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco combinar ese conocimiento, ese pulmón, para poder conseguir y llevar adelante los proyectos, ¿no? Que para mí es lo más relevante. No es que sea financiable o no, sino es desarrollado y perdurable en el tiempo, ¿no? Que para mí es el valor adicional que algo que pueda durar 2 o 3 años, ¿no? Y sí que es verdad lo que dices de cómo dentro de esta mirada de riesgo, en la que el riesgo y la oportunidad, cuando hablamos de energía y cuando hablamos de gases renovables, va unido, yo creo, ¿no? Uno siempre equilibra oportunidad y riesgo en esa conversación. La reputación no puede estar fuera, ¿no? De esa reflexión. Pero la reputación no como permitidme la expresión, ¿no? Yo sé que muchas de las organizaciones que están aquí o que están viéndonos son compañías reputadas, compañías que trabajan muy bien las relaciones con sus grupos de interés. O sea, no me entendáis mal, pero muchas veces lo enfocamos como el ego corporativo. La reputación corporativa como elemento de valor hace mucho tiempo dejó de tener que ver con el ego corporativo. Es decir, con que hablen bien de mí, con que me den un 8 en sostenibilidad o con que me den un no sé qué. Esto ya no es así, ¿no? La reputación, el valor que tiene
en una mirada de riesgo o en una mirada de oportunidad, tiene más que ver con qué comportamientos vamos a ser capaces de mover vinculados a la confianza que somos capaces de generar. Es esta dinámica la que nos importa, ¿no? ¿Cuántos proyectos no salen adelante porque hay una comunidad que no quiere? ¿Cuántos proyectos no salen adelante porque hemos perdido la confianza de los proveedores de capital o de los inversores que ya no quieren saber nada de nosotros porque hemos tenido una controversia que les genera alertas? ¿O cuántos proyectos no van a salir adelante porque hay un ecosistema alrededor que considera que es que nuestro proyecto no es suficiente, ¿no? En esa construcción de relaciones que construyen valga la redundancia, un capital social y capital relacional, es donde nos la tenemos que jugar. Y yo creo que es ahí donde la reputación juega un papel importante. No analizar hoy con qué confianza contamos en las relaciones comerciales y en las relaciones sociales y de nuestro contexto sería poco inteligente, mientras que hacerlo nos va a ayudar porque nos da acceso, nos allana el camino, nos da legitimidad, licencia para operar, que es un término muy antiguo. La famosa licencia social. La famosa licencia social para operar, ya digo, esto es un término más viejo que la pana, pero más actual hoy que nunca, ¿no? Y la tolerancia, que para mí tiene muchísimo valor. ¿Y esa licencia social para operar, cómo se aborda en los departamentos de riesgos de un banco? Porque eso no hay una celda del Excel que ponga licencia social. ¿Qué sensibilidad tienen los departamentos de riesgos? Yo creo que la licencia social va un poco unido a lo que ha dicho Jerusalén. Yo creo que es poner en valor muchas cosas. Yo añado un poco a lo que has dicho antes, Jerusalén, que el liderazgo, muchas veces hay un ego por detrás que cada uno sabe hacer bien lo que sabe hacer. Y a veces no dejas o no das cabida a terceros porque lo quieres tener tú y quieres desarrollarlo. Yo creo que en esa licencia social aquí hay muchos componentes, internos y externos. Entonces yo creo que hay que ponerlos encima de la mesa para ponerlos en valor. Cuando se desarrollan proyectos, realmente alguien tiene la idea, alguien lo desarrolla, hay un tecnólogo, hay alguien que aporta capital. Y yo creo que un punto súper importante es luego contar un poco la foto completa de todo el proyecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo lo contamos en riesgos, lógicamente el crecimiento o el paso entre medias que hemos tenido hace unos años del renovable puro a todos estos nuevos proyectos conlleva cómo puedes mejorar, uno, la posición de tus clientes, dos, la posición de la sociedad y qué bien conlleva este proyecto, esta financiación, porque al final lo que no podemos perder de vista, primero, las personas de riesgo son personas que socialmente les interesa, que es una necesidad y el banco tiene un balance que tiene que alocar para proyectos que sean necesarios, que se financien siempre económicamente, porque al final esto es un tema de financiación con un retorno que pueda perdurar y que pueda vivir por sí solo los proyectos, pero lo que no se puede perder de vista es qué mejora hay en el corto y en el medio plazo. Entonces, yo creo que eso siempre, cuando explicamos un proyecto y vemos las necesidades, uno, en el biometano, por volver atrás, tenemos resolvemos un problema social con el residuo, que tenemos un problema, y dos, solucionamos un problema futuro de la conversión de la energía, en este caso a gases renovables, ¿no? Entonces, yo creo que eso se pone la foto completa y tiene un valor exponencial cuando, a diferencia de otros proyectos, que igual ya no tienen tanto valor extensivo. ¿Y me permites un comentario sí, claro. igual Malévolo. políticamente incorrecto? Estamos en el entorno de Sedigas. En el momento en el que hablamos de ganadores y perdedores, estamos hablando de reputación. Y muchas veces este sector es el que se coloca en el lado de los perdedores y es solo una cuestión de reputación de la tecnología, ni siquiera de las compañías, ¿no? Compañías con gran reputación están dentro de una tecnología que le ha pasado como a tiburón, ¿no? Como a los tiburones. De repente hubo una película que nos ha colocado a todos en la mente una reputación que no somos capaces de eliminar. Esto es algo que al sector habría que quitarle este San Benito de alguna manera, porque si no siempre estaremos compitiendo entre ganadores y perdedores en el terreno reputacional. Y yo creo, en mi humilde opinión, que es tremendamente injusto, ¿no? Y que además para avanzar en la sostenibilidad, como estábamos diciendo antes, necesitaremos todas las soluciones y aquí tenemos muchas que ya están plug and play. Por lo tanto, el trabajar bien también la reputación de esta tecnología y de esta energía
yo creo que es imperativo en nuestro país. Pero este tema que aborda Jerusalén del tema de la reputación, cuando llegan a vosotros los proyectos en el banco, ¿lo veis que en los últimos años, porque tú estás en un sector también que lleva muchos años castigado por la reputación, ¿lo veis realmente que ha crecido o ha decrecido de alguna manera alrededor de estos proyectos verdes que parecen más amigables para la sociedad que otros proyectos a nivel energético en el pasado? Pues yo creo que la reputación, cada uno tiene su propia opinión, ¿no? De lo que hacemos, no podemos hacer, ¿no? Yo creo que es algo que hay que llevarlo siempre al sentido común, ¿no? Es verdad que nosotros estamos para apoyar a la sociedad y a los clientes en diferentes proyectos de tipología, sea energía renovable o gases renovables. Yo creo que todo tiene un componente social y un componente de transición. Entonces, yo creo que ahí somos los primeros que damos el paso hacia adelante y lo apoyamos. Sea hidrógeno, sea gas renovable como biometano o sea energía renovable. Yo creo que ahí al final vuelvo un poco, me repito, pero es un poco la foto total de todo lo que queremos hacer y dónde queremos posicionarnos. Y dónde queremos posicionar, en este caso, con el balance del banco a una sociedad, y este banco es global, a España y al resto de Europa y al resto del mundo, ¿no? Yo creo que lo tenemos muy claro y tenemos claro el camino a seguir. Y claramente hay unas verticales nuevas que son la transición ecológica y descarbonización, como almacenamiento de baterías, los biofuels, economía circular, tienes la parte agro. Hay un montón de proyectos nuevos que para mí son socialmente sostenibles en sí y financiables, con lo cual yo creo que esos pasos los hemos dado y creo que nos deberían quitar un poco ese estigma que nos han puesto en momentos duros del ciclo de vida hace unos años y en el pasado más, ¿no? Entiendo que para hacer ese análisis habréis tenido que vivir una transformación grande en el banco, ¿no? Crear como pequeños departamentos de especialistas en energía para testar bien los proyectos. Sí, a ver, yo creo que el banco ha crecido en dos ámbitos. Uno, la parte o las siglas ESG, ¿no? Y el ESG famoso, ahí está muy focalizado. Es verdad que la financiación y el balance que se presta está muy monitorizado porque tenemos una responsabilidad también social con ese dinero. Y dos, para poder financiar todas estas nuevas tecnologías o desarrollos, hemos intentado transformarnos nosotros mismos, ¿no? Buscar un perfil de gente de mayor conocimiento técnico en diferentes tecnologías, en diferentes experiencias vividas en el pasado que ponen en valor y dan un conocimiento mayor que el que puede ser un puro financiero. Y eso yo creo que ese es el valor que le estamos dando en los últimos años y por eso te digo que, Miguel, estamos financiando cosas que igual hace años nunca pensábamos que íbamos a ser capaces, uno, porque lo entendemos, y dos, porque es verdad que son financiables. Entonces, es un poco de confianza también en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Nos quedan 4 minutos de charla. Yo creo que vamos a cumplir, como dicen en la Vuelta Ciclista, el mejor horario previsto por la organización. Pero sí me gustaría abordar dos últimas preguntas. Lo has comentado tú antes, Jerusalén, el tema de la taxonomía, de lo importante que es y la regulación, porque es verdad que la taxonomía puede enfrentar a situaciones diferentes en cuanto a financiación de proyectos. No sé qué visión tenéis alrededor de la taxonomía, la financiación, cómo lo estáis viendo y también cómo prevéis que pueda ir un poco a futuro, ¿no? Esta influencia de la taxonomía. Para mí la taxonomía nace con una vocación de ser un instrumento fantástico. Yo confío mucho en la taxonomía y en la evolución que va a seguir viviendo la taxonomía y máxime con la nueva plataforma Sustainable Finance y la presidencia que se está llevando a cabo en este momento, que está siendo muy activa precisamente en no convertir este instrumento en estigmatizante, ¿no? Que yo creo que es la principal pega que yo le pondría a la taxonomía de hoy. La taxonomía nos sirve como prueba del algodón para todos los que reportamos o vamos a reportar en los próximos años, porque más allá de decir que somos o no sostenibles, lo que va a poner en transparencia es nuestros planes de inversión, nuestros planes de mantenimiento, costes, etcétera, y cómo nos ganamos la vida, ¿no? y a qué nos dedicamos en nuestro negocio. Si esas actividades no son sostenibles, nos podemos quitar todos los discursos, todos los pins, todos los colorines y todos los claims, ¿no? Hablando de claims con las directivas de Green Claims que también tenemos encima de la mesa. Pero la taxonomía sí nos va a permitir
preparar mejor nuestros planes de transición, de transformación, y reitero la palabra transición, hablamos mucho últimamente además de transition finance, ¿no? Porque estos señores necesitan financiar la realidad y no solamente los planes de futuro que están dibujados, ¿no? Y por eso la transición es importante y la taxonomía debe reflejar mejor esos procesos de transición y debe asegurarse de que no dejamos actividades económicas fuera sin capacidad de poder tener esa reputación que necesitamos también en el mercado financiero, ¿no? Sin embargo, como decía, para mí me parece el origen de la taxonomía, me parece fantástica la idea. Yo todavía creo en que pueda convertirse en un mejor instrumento y en que podamos usarlo mejor y no solo como un checklist de reporte, que por eso salen las taxonomías que salen, porque no les dedicamos tampoco ningún esfuerzo estratégico. Jorge, no sé si quieres. Sí, yo coincido, o sea, plenamente. Yo creo que ha nacido para seguir un camino adecuado. Yo creo que tiene que ser más consistente y hay que unificar criterios. Nosotros como banco financiamos bajo taxonomía y lo marcamos por dos caminos. Uno, el uso de esos fondos para cosas concretas, y cuando no es tan fácilmente identificable en esa taxonomía, pues buscamos segundas opiniones donde nos ayudan a financiar. No estamos diciendo que no financiamos lo que no está dentro de taxonomía. Lo que no hacemos es separar, por decir de alguna forma, el balance que hacemos bajo la taxonomía y otros proyectos que son sostenibles, que les marcamos algunos KPIs donde buscamos una mejora, ¿no?, constante, y hacemos un reporting, hacemos un seguimiento, y yo creo que damos ese valor. O sea, esto no es una cosa excluyente a la otra. Yo creo que hay cosas que deberían entrar dentro y se van a modificar en el corto o medio plazo, pero eso no, hoy por hoy no puede excluir ciertos proyectos que son sostenibles y que tienen mejoras constantes, ¿no? O sea que... y un punto pequeñito, estamos en un mundo global. Europa no es el centro del universo. Nos lo creemos, pero no lo es. Nos gustaría, y trabajaremos por ello, pero en realidad tenemos 40 taxonomías ya aprobadas o en elaboración ahora mismo en el mundo. 40. Señores de Banco Santander, inversores de no sé dónde, o que tienen presencia global. ¿Cómo te coordinas tú para responder a 40 taxonomías cuando tienes actividad global? Un punto también a considerar. Sí, complejo. Para acabar, una última pregunta, aunque ya nos estamos un poco pasado de tiempo. Sí, Jorge, acabas de decir una palabra que yo cada vez que la nombro delante de un consejero de cualquier empresa, de cualquier sector, se le cambia el gesto, y es el reporting. No sé si estamos en un nivel de reporting adecuado, hay una sobreactuación del reporting, como hay algunas tendencias que así lo dicen, o por el contrario, hay todavía más recorrido con estas 40 taxonomías y con otras regulaciones que las acompañan. Yo creo que al final, cuando haces un camino diferente, ¿no?, y vas creando un mecanismo diferente, necesitas medirlo de alguna forma, que esté más o menos atomizado, más o menos fácil de hacer ese seguimiento y que te genere mucho más trabajo, pues seguro que todo se va a eficientar en el tiempo, ¿no? Yo creo que tenemos que ir aprendiendo cómo hacer ese reporting y de una manera más eficiente. Tú piensas, empresas grandes o empresas pequeñas, sus sistemas internos igual no existían para controlar eso y se están desarrollando, con lo cual yo creo que es tiempo al tiempo, pero es verdad que todo lo que quieres hacer, si no es fácilmente medible, no tienes capacidad de contar ni de dar una certeza ni interna ni externa. Entonces yo creo que eso es un poco lo que nos hemos puesto todas las empresas, es cómo poder explicar lo que hacemos y cómo lo medimos para poder dar una fiabilidad rigurosa. Es que si no es imposible. Y un comentario final. Muchas de las regulaciones de reporte que estamos viendo ahora, el reporte es una excusa. No son regulaciones de reporte, son regulaciones de transformación disfrazadas de reporte. Lo que te están pidiendo no es cuéntame, lo que te están pidiendo es hazlo y después me lo cuentas, ¿no? Entonces, en este momento es un momento en el que la regulación trata de empujar de manera muy acelerada y un poco atropellada en ocasiones una transformación sostenible que es necesaria, que es necesario que se amplíe, pero que también cada uno tiene que mirar qué es lo pertinente, qué es lo útil y qué es lo material. Por lo tanto, todas estas regulaciones habría que mirarlas con una mirada mucho más estratégica de fondo que simplemente cumplir con una regulación que es una pesadilla, como tus interlocutores o los míos nos hacen saber cada vez que hablamos de reporte, ¿no?
Pues con esta última reflexión nos despedimos. Muchas gracias, Jerusalén. Muchas gracias, Jorge, por esta charla y muchas gracias a todos.